camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Que son luchadoras. Y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. En Caput Quiero contarles un poco qué pasa en Radio Caput. pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio te sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso, con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé si llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión, que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida, mientras pueda respirar y aunque sea caminar unos pasos, voy a seguir en esta lucha para ustedes, por ustedes. Esas cosas. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. En Caput. Pepe, ¿cómo estamos? Ay, che, me está atacando este micrófono. Adriana, tanto tiempo sin verte. Sin vernos, porque Sin hace ver. tiempo que no estamos haciendo ¿Qué el nos programa pasa? en vivo, ¿no? Así es. 2-3 semanas. Y sí, es tiempo para nosotros que estamos tan acostumbrados a encontrarnos los viernes, ¿no? Y quedan, Con nuestras reflexiones, nuestros análisis. y hablando de eso, ¿cómo está el tema internacional, Guita? Cuéntenos, a ver. En línea, yo quiero remarcar cómo nosotros hace muchos años, en particular usted, venimos planteando el nuevo orden internacional. Cómo cambió a partir de la revolución energética norteamericana, la emergencia de Trump. Y la fuimos acertando porque ahora, en muchos medios internacionales que forman parte de fundamentalmente de Europa, ya están haciendo, aparece, ¿no? Incluso, bueno, la BBC de Londres, la otra vez La Nación retoma un artículo de la BBC de Londres donde habla de el nuevo orden internacional, la crisis de la globalización, el proteccionismo. Ahora salió The Guardian, hay un artículo reciente, ya vienen tocando el tema, retomando palabras de Kristalina Georgieva, después del G7. Ella habla diciendo que el mundo, que la globalización está en crisis
Georgieva, que el mundo está avanzando hacia la fragmentación, habla de una posible guerra fría. Y esto ella lo dice después de la reunión del G7, donde también el canciller del Reino Unido reconoce esta situación, por supuesto diciendo que la salida no es el proteccionismo, no es asentarse en los vectores nacionales de la economía, digamos, el Fondo Monetario Internacional, los organismos de crédito multilaterales no van a estar muy de acuerdo con la crisis y el fin de la globalización. O sea, que resisten, claro, pero no pueden dejar de reconocerla. En ese marco, digo, nosotros hicimos la lectura de que está en crisis la globalización, prácticamente los vectores nacionales de la economía, y nuestra lectura apuntaba a las dos medianeras. Una, Estados Unidos, la Federación Rusa, y la otra, China, el Indo-Pacífico, digamos, todo el tema de Taiwán. Claramente, también estas cuestiones están reconocidas a nivel internacional, y hay muchos movimientos en el tablero internacional. La cuestión entre la Federación Rusa y Estados Unidos está en una situación de impas. Me parece que con esto está muy vinculado a la resolución de la interna norteamericana en las próximas elecciones. Una interna norteamericana que está muy, muy caliente con el juicio a Trump, que salió con declaraciones recientes, Trump, enmarcándolo concretamente en la interna con el Partido Demócrata. Queda claro también que en la cuestión estratégica están de acuerdo, pero, digamos, con diferencias en la implementación y creo que en los tiempos también, ¿no? El músculo militar frente a una salida más diplomática, que fue la que era la línea que planteaba Trump. Así que, bueno, salió a decir que en realidad lo que le están cuestionando es lo que ha hecho él por Estados Unidos, su política. Le están cuestionando y lo enmarcó en la interna diciendo que incluso que la hija del juez trabaja para el Partido Demócrata. Bueno, anduvo la presidenta de Taiwán por esa zona también. Fue a visitar Centroamérica. Honduras rompe relaciones con Taiwán y las establece con China. Visitó Guatemala, pero se reunió con McCarthy. Digo, hay una línea clara, pero diferentes posturas. Los medios se encargaron de plantear como que el Partido Republicano se estaba reuniendo y McCarthy salió a aclarar que era bicameral la reunión, ¿sí? Que era una reunión bicameral. Pero bueno, Lula fue a China. En este marco de la lectura de las relaciones internacionales hay que hacerla completa. Hay que hacerla completa desde el punto de vista, ¿cuáles son los países ganadores y los perdedores en función de hacia dónde uno apunta la política nacional e internacional al mismo tiempo? Bueno, parece que Brasil está apuntando claramente a China, ¿no? Tiene relaciones comerciales más importantes, según he leído, con China que con Estados Unidos. Planteó Lula que hay que generar desde las relaciones chinas-brasileras. Bueno, están en los BRICS, ¿no? Creo que hay que leer que forman parte de los BRICS. Brasil, la Federación Rusa y demás. Y hay algunos que tienen una lectura dentro de los nuevos polos de poder que se están reconfigurando de que los BRICS serían un contrapeso a Estados Unidos. Okay. Desde ese lugar es que se estarían moviendo, porque incluso está planteando una moneda alternativa al dólar. Pero no solamente Lula me parece que hay que leerlo en esta clave, ¿no? Cómo se están realineando y después se verán los aciertos o no. No solamente Lula, sino que también fue Macron. Y el problema es que tanto Brasil y fuertemente Francia, en particular, y Europa en general, están en una situación, en una fuerte crisis económica y como que están queriendo resolver la cuestión interna, saliendo a tener fuerte protagonismo en la cuestión internacional. Entonces Macron también fue a China, planteando, digamos, que tenía que tener Europa, tenía que tener una autonomía estratégica en este juego y cómo se está moviendo Estados Unidos, porque además Europa está perdiendo desde el punto de vista geopolítico, está perdiendo desde el punto de vista económico, está perdiendo desde el punto de vista social. Así que, bueno, todas estas movidas se están dando en el marco de la frontera, de la segunda frontera, que me parece que está mucho más activa y mucho más caliente. Lo hago cortito y al pie. Creo que en América Latina también hay situaciones complicadas, las tenemos
en Bolivia las tenemos con sus características y las tenemos en Ecuador con sus características. Hay una fuerte interna dentro del MAS, hay una fuerte crisis económica en Bolivia, así como también hay una fuerte crisis económica en Ecuador, donde hay un juicio político avalado por la Corte Constitucional al actual presidente, que tiene una orientación distinta, no es socialdemócrata. Pero lo que yo quiero marcar es que las lecturas equivocadas en el plano internacional y esta cuestión que nosotros vemos en nuestro país, pero que también ocurre en países de América, de Hispanoamérica, de Iberoamérica, si lo queremos nombrar desde una concepción más amplia, de esto de los ciclos económicos y los ciclos políticos, que distintos ciclos políticos sostienen el mismo ciclo económico, la misma política, y creo que Ecuador muestra una crisis que está conducida en estos momentos mal por un partido político y en Bolivia por otro, pero no han podido dar cuenta de la resolución de los problemas de fondo, ni el neoliberalismo ni la socialdemocracia en América Latina. Creo que esto está en juego en nuestra realidad, en nuestro continente, que hace que nos replanteemos en el marco de una correcta lectura de lo que sucede en el plano internacional, cuáles tendrían que ser las políticas nacionales asentadas en los vectores nacionales de la economía, entre otras cuestiones. Está muy bien lo que está diciendo Guitia, y esto nos remite a la contradicción que se está empezando a objetivar en la Argentina en dos campos bien claros, que es el campo del nacionalismo y el campo de los globalizadores. Uh-huh. Bueno. Y el campo de los globalizadores se está empezando a tomar cuerpo, con las maniobras que está haciendo Alberto Fernández por un lado, las maniobras que está haciendo Larreta por el otro, y obviamente la situación de Kicillof, que no está del todo claro en dónde se va finalmente a posicionar. Y entonces a mí me parece que sobre eso tenemos que marcar alguna línea divisoria. Uh-huh. Primero, Kicillof fue un claro opositor al proyecto nacional de la década ganada. Mientras estuvo la década ganada, Kicillof era opositor, pero claro opositor. En el caso nuestro fue el gran inventor del índice 7 provincias, que cuestionaba las estadísticas del gobierno nacional y popular, acompañando la estrategia de aquellos que encontraban que ahí podían ellos penetrarle un gobierno exitoso. Fue el que desarrolló conceptualmente el índice 7 provincias, ¿no? El juicio que tenemos pendiente, obviamente la persona sobre la cual es la portada del expediente soy yo, pero ahí está Ana Uh-huh. Edwin y otro compañero, Ana Edwin ya fallecida, por lo tanto está retirada del juicio. Sí. La documental que fortalece la elevación a juicio de Stornelli, que finalmente el juez de primera instancia dice que son todas versiones periodísticas y nos libera de culpa y cargo, pero la Cámara, en una situación muy particular, dice no, para nosotros esto amerita que vaya a juicio, y directamente los eleva a juicio, que es lo que estuvo esta semana dando vuelta. En los medios. La documentación que toma Stornelli para decir el equipo de Moreno, bla, 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 es de Kicillof. O sea que no es que estamos hablando de... En el expediente, la documental que permite cuestionar a Beatriz Paglieri, a Ana Edwin, a Moreno, obviamente buscando a Moreno, y a otros compañeros, está basada en los informes técnico-académicos de Kicillof. Esto para que quede claro, son 6 meses del 2007, Kicillof era un claro opositor. ¿Cuándo deja de ser opositor? Bueno, cuando Cristina claramente hace un viraje y pasa a las cosmovisiones socialdemócratas. Ahí incluso se incorpora alguien que había vituperado a Kirchner en términos personales, como Santoro, ¿no? Los viejos tuits de Santoro no son
que se equivocó. Era lo que él pensaba en aquel momento, incluso quizás hasta en ese, todavía era yerno de Moró. No sé cuándo se habrán separado, la verdad que no viene el hecho, pero creo que en ese momento todavía hacía parte de la familia de Moró. O sea, la transformación no fue de ellos al peronismo, sino de Cristina, claro, de Cristina a la socialdemocracia. Ahora, ¿cómo avanza esto? Bueno, avanza Kicillof devaluando en el 2014 y finalmente, después de casi una década, si no es una década, obviamente está por ahí, porque esto es del 2008 que se va Alberto Fernández hasta el 2022, así que me parece que hasta estamos más. De la oposición de Alberto a toda esa construcción política, aparece Alberto Fernández al 19 como candidato. Mire, 11 años después aparece Alberto Fernández como candidato. Y ahí se cristaliza el espacio de la socialdemocracia que aventuramos que iba a fracasar, por todo lo que usted dijo, y bueno, ahora es un fracaso evidente. ¿Cuál es la maniobra que pasó en los últimos 15 días? Bueno, obviamente la primera gran conmoción es la golpiza a Bernis. Esto es una situación que conmueve a la sociedad, sobre todo porque no hay reacción. Y la única que reacciona es la policía de la ciudad. No hay reacción, digamos. Es una crisis tan profunda que nadie no toma decisiones. El jefe de la policía bonaerense le debe haber preguntado a su responsable político, en este caso no era Bernis, sino el gobernador, ¿qué hacemos? Y el gobernador no da respuesta, por eso no la vemos. Suele pasar esto, ¿no? Suele pasar que en momentos de gran confusión nadie quiere tomar decisiones. Acá se ven los de verdad y se ven los de mentira, porque los de verdad son... Hay una anécdota siempre que contamos, cuando erradamente Zenialdin intenta darle el golpe a Menem. Yo lo cuento porque me lo contó Grosso esto, ¿no? Carlos Grosso. Sí. Dice que Carlos Grosso se levanta, porque lo llaman, que Zenialdin se levantó, que va a haber un golpe, se baña, se afeita, blum, 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 sale corriendo, en 10 minutos está en la Casa Rosada. Cuando Grosso entra, estaba Menem tirado en el sofá, haciendo zapping, entre fútbol, estaba viendo dibujitos animados, y entonces Grosso entra y le dice, pero Carlos, ¿no están haciendo un golpe? No, le dice, tranquilo, está todo dominado, tranquilo, pero dice, se acaba de empezar. Tranquilo, Carlito, tranquilo, vení, vamos a mirar televisión juntos. Y miraban los dibujitos animados, y miraban. Claro, estaba todo dominado, porque lo primero que había hecho Menem era comunicarse con la embajada preguntándole si eso tenía algo que ver con ello. Le dijeron que no, a las 2 horas había... Ese no era un golpe. Claro, había un comunicado del presidente norteamericano diciéndole, querido presidente, y él tenía el comunicado que le había hecho llegar al embajador diciendo, querido presidente, estaba todo terminado, ya está, está terminado. Pero eso demuestra la capacidad de conducción. Bueno, el tipo tomaba decisiones. Después mandó bombardear, lo mandó a Balsa, bueno, toda la historia que ya sabemos. No es lo que aconteció en esta circunstancia de Bernis, falta de conducción, reacciona la policía de la ciudad, empieza todo un ir y venir, y esa semana termina con un Twitter de Cristina, un jueves, con una frase muy desgraciada al final, donde dice, bueno, el colectivero no tuvo la suerte que tuve yo, porque a mí el tiro no me salió y a él le salió, entonces está muerto. Bueno, obviemos esa tontería de ese Twitter al final, pero al principio del Twitter dice un operativo conjunto de la policía de la provincia y de la policía de la ciudad para allanar y detener a 2, 3 colectiveros que eran los que habían agredido a... Dice, bueno, esto no se puede permitir. Claro, lo que ella ve ahí es un operativo conjunto de provincia y ciudad. Hay que poner en conjunción a la provincia y la ciudad. Previo a eso, había declaraciones del ministro de Seguridad diciendo que el gobernador no sabía nada, no entendía nada, no conocía la provincia. Y a posteriori, algunas horas después, una foto muy esclarecedora, el día anterior, de Insaurralde con el ministro de Seguridad. Insaurralde ahí tenía 2 posibilidades, que lo hubiese mandado Kicillof o que no lo hubiese mandado Kicillof.
si él fue sin pedirle autorización a Kicillof a ver a Aníbal Fernández, es obvio que se estaba poniendo a disposición. Y entonces el gran perdedor era Kicillof. Ahora, eso fue el miércoles a la noche, de la semana pasada. Cuando el jueves Cristina saca ese Twitter por el operativo conjunto, lo que empieza a quedar claro es que cuando Insaurralde va a verlo a Aníbal Fernández, va por instrucción del gobernador. Entonces el que empieza a saltar el cerco es el gobernador. Y Cristina dice, bueno, en realidad es un Twitter dirigido a Kicillof. Que todos sabemos que este grupo de progresistas, salvo algunos que vienen del radicalismo, tienen la lealtad de un mosquito. Algunos radicales, algunos progresistas que vienen del radicalismo son más leales. Pero la mayoría de estos que no vienen del radicalismo, es un grupito muy pequeño, que están de los radicales, tienen la lealtad de un mosquito. Y Kicillof hace parte de ese grupo de progresistas, que la lealtad no es un código entre ellos. Claro, después viene esta historia de intentar hacer un acto para decir que Cristina vuelve a ser orador, pero resulta que el hijo no está. Entonces todo empieza a estar en una menezunda que no se entiende. Del otro lado, movió Larreta. Larreta mueve y resulta que la movida que hace Larreta cuando hace estas elecciones concurrentes, bueno, finalmente lo que hizo fue elecciones separadas y en vez de diferenciar las fechas, las pone en la misma fecha, pero es como San Luis, que adelanta las elecciones, o las que vamos a tener el domingo de Neuquén y Río Negro. Hace lo mismo, separa las elecciones. La diferencia es que las pone en las mismas fechas. O sea, las separa, y vamos a ver el método. Ahora dicen que boleta electrónica quizá no, que boleta papel, que si va a ser un mismo cuarto oscuro, si va a haber dos cuartos oscuros. Bueno, los detalles no se saben. Pero la realidad es que son dos elecciones distintas, y esto todos estamos de acuerdo que beneficia a Lustó. Esto trajo algún inconveniente en Cambiemos, bueno, no me interesa. Sí me interesa que esté jugando para que Lustó sea jefe de gobierno, porque el que introdujo a Lustó en el gobierno peronista exitoso, y es el primer fracaso, es Alberto Fernández, que convence a Cristina para que sea ministro de Economía. O sea que empezamos a tener 3 o 4 personajes que se van repitiendo, que es Lustó, que es Alberto Fernández, que es Larreta, y esa amistad que nosotros damos testimonio que existe porque dijimos hace mucho tiempo que se encontraban en una pizzería en Libertador y Tagle, donde se estaciona de frente. Está bien, no hay tantas pizzerías en Libertador, y todo el mundo sabe que se encontraban ahí. Y lo llamamos el proyecto Pizza Cero, ¿está bien? Donde también dijimos que estaba Santilli, que también estaba Massa, que era un encuentro generacional. Y usted fíjese que lo que hace Alberto Fernández es empezar a operar sobre Kicillof para forzar una definición de Kicillof. ¿Dónde vas a estar, pibe? ¿En qué espacio vas a estar del frente de todos? Kicillof, ¿qué manda a decir este fin de semana? Manda a decir que a él le gustaría que para gobernador no hubiese paso, que él fuera el candidato de los 2 presidentes o 3 que pudiera tener el frente de todos como precandidato. Y que en todo caso, si en los intendentes tuviera que haber paso, que hubiese paso, pero no para gobernador. Bueno, está claro, obviamente que se empiezan a juntar. ¿Lealtad de qué dijiste? ¿Perdón? ¿Lealtad de qué? Que no te escuché. Empieza a juntarse el mundo socialdemócrata, los socialdemócratas de Cambiemos y los socialdemócratas, con su sesgo obviamente, y los socialdemócratas del frente de todo. Claro, el problema es Cristina, lo vinimos diciendo hace mucho tiempo, va a ser la gran perdedora de esto. Por eso, los únicos que estamos en condiciones de ponerle un manto protector a Cristina somos los peronistas. Y ella tendría que entender que debería volcar su fuerza, lo que le quede, a acompañar sin condicionamiento al candidato peronista. El candidato peronista va a haber. En vez de estar pensando que si pone un candidato, que si esto, que si aquello, mire, no va a haber paso en el frente de todo. Nadie le puede ganar al presidente unas pasos. Esa parte, ¿para qué le va a ganar? En eso tenía razón el Cuervo Larroque. ¿Para qué le vas a ganar unas pasos al presidente? Inmediatamente se cae el gobierno. Y si se cae el gobierno, la responsabilidad es del que le ganó las pasos a ese presidente.
¿Está bien? Como cuando perdió de la Rúa la interna de los radicales en octubre del 2001, a los 60 días todo el mundo decía, pero la culpa es de Terráneo también, que para qué se le plantó frente al presidente y encima le ganó en la UCR de Capital la interna partidaria, porque era sobre candidatos partidarios, sobre autoridades partidarias, digamos, la elección que le gana a Terráneo de la Rúa. Usted imagínese, de la Rúa presidente y Terráneo le arma una lista en contra en la UCR de Capital. Claro, la muchachada no se acuerda de esto, nosotros, pero fue todo un síntoma ese domingo, claro, cuando Terráneo le gana la partidaria a De la Rúa. Era obvio que eso no podía continuar. Y cuando la política, la crisis política, se emparenta con la crisis económica, la acelera. Pero es exactamente lo que está pasando ahora y peor. Esto lo que va a pasar si le ganan las PASO al presidente. Pero aparte, si pierden las PASO con el presidente, perdieron con cualquiera. No es que perdiste con alguien, no es que perdiste con Macri, entonces vos te podés recuperar. Estás perdiendo con Alberto Fernández. Con lo cual, si ganan, pierden, y si pierden, pierden espantosamente. Finalmente esas PASO no se van a hacer y el candidato va a ser Alberto Fernández del Frente de Todos. Lo que pasa es que está armando su estructura. La armó en Capital con Olmo, la armó con Santoro, la armó con el ministro de Turismo, y la señora Peñaflor, ¿no? ¿Se llama? Sí, Peñafort. La armó con la abogada, o sea, esa foto de los cuatro, y ahora sale a armar la provincia de Buenos Aires. Estas fotos de Scioli con los intendentes tiene que ver con eso, porque Scioli ya ha dicho que si se presenta Alberto Fernández, él no va a ser candidato. Y lo que está haciendo es caminar la provincia de Buenos Aires. En los 2 últimos días se sacó fotos con intendentes. Lo que está haciendo es, en nombre de Alberto Fernández, y ahí también, casualmente Quilmes, ¿no? Ahí van tratando de decir, miren, territorio de Mayra. Ahí es donde empiezan a armar la presentación, la fuerza propia en la provincia. Después veremos cómo se juega, porque queda todavía Massa. Y Massa puede terminar siendo Jesús Rodríguez, el ministro de Economía de Alfonsín, que nunca más se pudo recuperar, el último. Cuando se va a Pugliese ya no sabían qué hacer, y bueno, no se recupera más, ahora es presidente de la auditoría, qué sé yo, pero no se recuperó más como personaje público. Uno pensaría que él se intentará preservarse, ¿no? Uno se imaginaría, ¿no? Si intenta preservarse, recién estaban diciendo en los medios, y si se va Massa, ahora lo estaban diciendo, sí. Y si se va Massa, claro, tuvo 7,7 de inflación y está haciendo pavadas rascando la olla en términos macroeconómicos. Ahora hizo el dólar soja 3 y a su vez lo extendió a dólar agropecuario, y entonces dice, bueno, la leche, la carne, el pescado. Bueno, hay que ver si está la leche, la carne, el pescado, porque los órganos inferiores tienen que opinar. Entonces allí hay que comer eso. En el decreto están, dice carnes, dice derivados de la carne, desechos de carne, dice pescado, dice leche, derivado de la leche, dice soja, dice maní, dice uva, dice yerba mate, dice té, hasta café pusieron. Hasta café, debe ser que hay algún lugar. ¿Alguien exporta café? Sí, o alguien produce. Debe ser que alguien. Usted no tendrá café en las macetas, usted que hace cosas en las macetas. Sí, bueno, ¿no? Porque pero, lo agarra ese decreto. Mira vos, capaz que tenemos suerte. Para las plantas. Capaz no es lo que dicen las plantas en mi casa, que me han hecho el otro día me han hecho un paro. Te han hecho un paro, bueno. Pero fíjate si la de café sobrevivió, porque la verdad que nunca. Dice café. Con lo cual, ahora también dice, bueno, de acuerdo a lo que digan determinados organismos inferiores, porque claro, meten la carne, igual la carne hoy subió, Sí, la carne subió. Ya está, asado no, No, pero sí. No, insectos, ahora podemos ir por insectos, porque ¿a quién le Ya en Brasil estaban investigando eso. Tienen un problema muy serio, tienen que entender la relación. Hacen harina de insectos en Brasil. Sí, pero tienen que entender la relación comida, proteínas. Claro, porque estamos en Argentina. Lo que vos tenés que tener. ¿Cuántos insectos tenés que comer para...? No. ¿Con cuánto se alimenta un insecto para darte 2 gramos de proteína? Te rompe todo. Por eso vos dejás una polilla y de repente no tenés pullover. Y la polilla no es que se transformó, ¿viste? Sí, una super polilla y después me la como. Hay un problema eso se llama la conversión. Usted le tiene que dar 7 kilos de comida a una vaca para que engorde 1 kilo.
hasta que llega un momento que no engorda más. Y ahí es donde al animal se lo sacrifica. Al pollo usted le da 2,5 kilos, 3 para que aumente 1 kilo. Al cerdo, las personas no a estos animalitos le están todo el día comiendo. Están todo el día comiendo. Entonces, cuando vos quieras hacer un criadero de grillo, le tenés que dar tanta comida. Más de la que ellos te van a abastecer. Claro, más el costo-beneficio no estaría. No, son unos bestias. La fórmula no estaría aparte dando. de que no vas a hacer una receta de grillo. Pero bueno, volviendo al tema. Se está emergiendo este proyecto socialdemócrata que usted dijo, dándole continuidad. Y Alberto Fernández le vuelca el agua que está, porque ¿cuál era el tema de Rodríguez Larreta? Voy a ganar las elecciones, pero necesito una gobernanza del 70%. Él dijo eso, dice, no que voy a sacar el 70%, sino tengo que armar una alianza, tengo que armar un espacio político. Una masa crítica. Que del 70%. Parte se lo está dando Lustó. Haga cualquier número, diga que él sacó 30 y pico. Y después, bueno, veremos en el balotaje. Pero Lustó le agrega un porcentaje. Y Alberto Fernández le agrega otro porcentaje. Entonces ahí tiene Pisa Cero como proyecto instalándose en ese 70% que deja el 30% afuera. Políticamente y sobre todo económicamente. Ahí es donde emerge lo que usted bien dice como pobreza estructural. Porque ese proyecto socialdemócrata, al no plantearse la reindustrialización de la Argentina, claro. Exactamente. Bueno, esto es lo que está pasando y sobre esto reacciona el peronismo. ¿Qué está aconteciendo? Como somos los únicos que estábamos hablando de reindustrializar la Argentina, empiezan a aparecer compañeros. Claro. Entonces fuimos a La Pampa y tuvimos un asado con Marina. Ayer vinieron unos compañeros del Movimiento Obrero que se entera que usted está viajando para allí y me dice, nosotros queremos armar principios y valores en Río Negro. Lo mismo nos está pasando en Santa Cruz y nos está pasando en Chubut. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Mire, lo mismo nos está pasando en el sur de Santa Fe con parte del Movimiento Obrero también. O sea, se comunican para decir, bueno, viejo, vamos a esto, o vamos a morir de pie o vamos a prepararnos para lo que viene, pero obviamente el discurso. Hoy, sorprendentemente, todavía no tenemos contacto, después de lo que hizo la Sociedad Rural, que convocó a los precandidatos a presidente, pero no me convocó a mí, que era el único que les iba a decir, les toca a ustedes. Bueno, eso generó también un ruido muy grande y sectores, se llaman sociedad rural, pero no son esta sociedad rural, sino las provinciales, se empiezan a comunicar y dicen, a nosotros nos interesa mucho su propuesta. Y aunque la sociedad rural argentina no lo haya convocado, nosotros lo queremos convocar porque lo que está diciendo de la ley de arrendamiento a nosotros nos sirve. Se está moviendo la política de una manera bien interesante. ¿Qué le decimos nosotros humildemente a Cristina? Le decimos, mira, no se sigue equivocando. Acompañe la candidatura del peronismo, cualquiera sea el candidato que ponga el peronismo, porque va a ser superior al candidato socialdemócrata, sea del Frente de Todos o sea disfrazado el de Cambiemos. ¿Está bien? Esto es lo que están armando. Está volcando. Finalmente Alberto Fernández le está dando continuidad a su proyecto con Rodríguez Larreta. Y el interrogante es Kicillof. Pero conociendo a Kicillof, el grado de coherencia ideológica que tiene, que obviamente este ciclo socialdemócrata en economía comenzó con la devaluación de él, y que la lealtad no es una virtud, quizás acompañe esto también. Quizás lo acompañe. Y ahí entonces empezamos a tener un esquema relevante. Empezamos a tener un proyecto que se inició, en este caso, con la devaluación de Kicillof, después tuvo esta continuidad con Macri, alcanza su esplendor con Alberto Fernández y le da continuidad con Larreta. Del pueblo ni hablemos, el pueblo la va a pasar horrible, los sectores industriales la van a pasar horrible, hay una incomprensión del mundo. Pero les digo, mire, la gran perdedora de eso no es Macri, la gran perdedora de eso es Cristina. La gran perdedora de eso es Cristina. Y es difícil caer de ser la reina Cristina, la más bonita del barrio, a ser la peor. Es muy difícil, te tiene que aguantar la cabeza. Y esto se lo digo humildemente, pero nos conocemos y ya estamos en una generación que entendemos lo que estamos diciendo. Es muy difícil
desde allá arriba caerse, ¿eh? Así que cuidado las decisiones que van a tomar, sobre todo los que están acompañando o intentan hablar con Cristina, aconséjela de una manera solvente. Va a haber un candidato peronista. Si a Cristina acompaña al candidato peronista, podemos estar en el balotaje, porque Larreta no tiene la envergadura de Macri, ¿está bien? Entonces ya es difícil que pase en primera vuelta. Bueno, después en el balotaje el peronismo podría estar. Y bueno, a menos que se dé lo que dijo Macri, porque ve obviamente Macri que el segundo puede ser Milei si Cristina hace rancho aparte y el peronismo, tenemos el candidato que tenemos. Si Cristina apoya al peronismo, podemos llegar al balotaje y después veremos. A mí me parece que el punto, ese análisis, el aspecto al que vos te estás refiriendo, y a mí me gustaría tocar un poquito el hecho de lo que significa esto, de que tanto Rodríguez Larreta como Alberto Fernández, como por supuesto Lustó, son el proyecto de como mucho 70% adentro. Con eso nos quedamos conformes, nos quedamos felices. Bueno, y el peronismo es otra cosa. El peronismo es la industrialización del país, por lo tanto que haya trabajo. El peronismo no es el partido de los pobres, no, es el partido de los trabajadores, es el partido para que haya trabajo. Y la única posibilidad de que haya trabajo es que haya industria. Y la única posibilidad de eso es que efectivamente todo lo que está confluyendo por fuera del oficialismo, del peronismo, se organice para marcar que hay una esperanza. Lo que vos decís, que vayamos por el milagro. Claro, el milagro tiene que ser que vuelva a haber un presidente peronista. ¿Y por qué tiene que ser un milagro? Bueno, porque han intrusado al Partido Justicialista, se han adueñado de las palabras, ahora como están destruidos, como están en descomposición, han vuelto a agarrarse a tomar las palabras, los símbolos, a volver a denominarse peronista, pero no han puesto en marcha nada de la doctrina peronista, nada, pero nada. Y por supuesto, eso va perfectamente de la mano de las sociedades que tienen por lo bajo, y acá en la capital, que se nota tanto, Guillermo, y tiene tantos años, que son socios, son amigos, comparten todo, no tienen, ni conocen la Argentina, ni les importa. Así que si ustedes me permiten, compañeros, yo quiero, desde el principio y valor de la capital federal, convocar a que nosotros le demos al pueblo argentino, desde esta ciudad que tiene el 10% del pueblo de la patria, le demos otra vez la esperanza, porque nosotros nos merecemos que vuelva a haber industria, nosotros nos merecemos que vuelva a haber trabajo, porque acá eso del 70-30 con un 30% que qué me importa, le tiramos algo a ver que más o menos vayan durando. Nosotros eso no tiene nada que ver con el peronismo, eso no tiene nada que ver con un proyecto nacional. Así que los invitamos a que se sumen, y cada uno de nuestros oyentes que vaya y convoque con principios y valores. Estamos en el Frente Peronismo de Verdad en la capital para que vuelva a haber esperanza en la Argentina, porque la Argentina nos mira lo que pasa acá en Buenos Aires. Y estos hacen por abajo negocio, y la propia discusión de Cambiemos, que es una discusión de a ver quién va a hacer negocio, ¿va a ser Lustó y Jacobiti y todo eso? ¿O lo va a hacer Jorge Macri, el otro primo de los Macri? O sea, ¿cuál de los grupos va a tener la potestad sobre mantener los que hace décadas hacen negocio contra la población de Buenos Aires? Porque esto del 70-30, acá en la ciudad de Buenos Aires, llevan décadas haciéndolo. Ya lo han probado, lo pueden hacer, dejan el 30% afuera, hacen un estadio que después les arruina la sanidad al soldati, no les importa, y sacan la foto. Eso es Rodríguez Larreta, eso es 70-30, eso es Alberto Fernández. Palabras en vez de hecho, y el peronismo es hecho, que en todo caso las palabras pueden describir. Bien ahí, Pimpi. Muy bien, ¿habrá noticias? Sí. Vamos con las noticias. Noticias. Economía.
En marzo, el rubro que registró mayor aumento fue el de educación. Marcó un 29,1% por las subas de cuotas en todos los niveles en el inicio del ciclo lectivo, según informó el INDEC. Las siguientes divisiones con mayores variaciones en el periodo fueron prendas de vestir y calzado, con el 9,4% en coincidencia con el cambio de temporada. Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un 9,3% por los incrementos de carnes y derivados, leches, productos lácteos y huevos. El incremento en este último rubro fue el que más incidió en todas las regiones del país. La inflación de marzo se ubicó en el 7,7%. Sociedad. 9 de cada 10 conductores del AMBA apoyan la nueva ley de alcohol cero. Así lo indica una encuesta del Observatorio Vial de la Cámara que nuclea a empresas productoras de software vial, Secaitra. La norma aprobada anoche por la Cámara Alta reducirá de 0,5 a 0 miligramos la cantidad de alcohol por litro de sangre que puede tolerarse para conducir. El vocero del observatorio, Facundo Jaime, celebró la sanción de la nueva ley porque considera que salva vidas. Fútbol. Lisandro Martínez se perderá lo que resta de la temporada por la fractura en un metatarsiano del pie. Así lo confirmó el Manchester United de Inglaterra a través de un parte médico. No obstante, aclaró que esperan que el defensor argentino se recupere por completo para estar listo en el inicio de la próxima temporada. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Muy bien. Y del otro lado lo tenemos a Beatriz, la tenemos a Pablo, que seguramente nos van a iluminar con congeniar este análisis internacional y lo cual que hicimos desde la política con los hechos económicos. ¿Cómo estás viendo, Pablo? Hoy tenemos la inflación, tenemos estas visiones extractivistas, nos salvamos con el litio, nos salvamos con vaca muerta. En eso no hay diferencia, ¿eh? Tanto la Macri, la Reta, como Cristina, como Alberto, todos dicen nos salvamos. Ellos están, o sea, si estuvieran en el siglo, hace 2 siglos atrás, dirían nos salvamos con el quebracho. Bueno. Tremendo. Claro, ¿cómo lo estás viendo, Pablo? Así quedó Santiago del Estero, ¿no? ¿Me escuchás bien? ¿Me sí, escuchan? Perfectamente. ¿Cómo le va? Perfectamente. Abrazos a todos. Abrazos. Mira, el punto es que esa visión extractivista se emparenta con la concepción de la globalización. Entonces, es muy importante ser preciso en los términos. Mira, hace un par de días atrás en una reunión hablamos de economía y de política con compañeros, ¿cierto? Que no son. Yo le dije, la globalización no está en crisis. La globalización está muerta. Con lo cual, casi me comen el hígado, me patean. Pero es que es así, la globalización tal como la vivimos nosotros en estas últimas décadas, está muerta de muerte fulminante y total. ¿Y por qué está muerta esta globalización? No hay que confundir globalización con relaciones económicas internacionales, que siempre la hubo desde el principio de las ciudades independientes, los reinos, siempre hubo relaciones económicas internacionales. La globalización es otra cosa, es el intento de poner reglas generales aceptadas por la mayoría de los países para arreglar las relaciones económicas internacionales. Y cada globalización, por ejemplo, hubo una globalización en el siglo XIX, el patrón oro. Hubo una globalización en la posguerra, en la segunda, el Bretton Woods. Pero esta globalización era una globalización neoliberal. ¿Y por qué está muerta la globalización? Porque se murió el neoliberalismo. Miren qué fácil. Y por eso están emergiendo las fuerzas nacionales. La verdadera opción está entre
los nacionalismos que tienen la realidad de su parte y la globalización, les voy a repetir que está muerto. Ahora, aquellos políticos y fuerzas nacionales o fuerzas políticas nacionales que se adscriben a la globalización, no les quede la menor duda, compañeros, van a llevar al país a una peor crisis de la que estamos saliendo. Y esos grupos políticos son los que se adscriben además a la economía extractivista. Que les voy a repetir, economía extractivista es lo mismo que neoliberalismo y es lo mismo que globalización neoliberal. Está muy bien, Pablo. Era esperable el 7.7 de inflación, ¿no? Vea cómo lo percibiste. Mira, sí, sin ninguna duda, uno cuando la crisis la palpás tan en vivo y en directo y cada uno puede dar cuenta de las situaciones porque es muy, muy grave, es muy grave. Realmente consumir alimentos está siendo, como vos lo venís marcando, ¿no? Como lo viene diciendo también Pablo. Yo la verdad me gustaría de alguna manera tomar un poco la primera parte de tu exposición, cuando aparecen ahora los litigios internacionales y tratan de emparentar con el IPC y con mi gestión, no tu gestión, porque tratan siempre de ponerte a vos como bueno, la persona responsable, que en realidad vos no eras el responsable. Sin ninguna duda había autoridades institucionales muy determinadas. Pero una de las cosas que nadie dice es que, por ejemplo, desde que yo hice la gestión del IPC, que fue por pocos meses, una de las cosas que se modificaron y sigue siendo vigente, porque hoy estamos conociendo el índice siendo 14 de abril. Antes se hacía el índice los 2 o 3 primeros días, es decir, no se hacía nada, se apretaba un botón y a partir de apretar un botón se generaba un número que realmente generaba muchísima incidencia. Eso es algo que se modificó con mi gestión, con la gestión para ponerla bien en la cabeza de Néstor Kirchner. Con lo cual, me parece que hay algunas cuestiones que van quedando claras a lo largo de todos estos años que nos vienen persiguiendo, y sin ninguna duda hay algunas cuestiones que te quieren poner a vos como cara visible de algo que no fuiste nunca responsable. Y mucho menos con lo que tiene que ver con los ajustes con el PBI. Y a veces a mí me llama un poquito la atención cómo hay funcionarios que aparecen en determinados momentos, como puede ser Marcur, que es parte del equipo de Massa, pero que fue también parte del equipo de Labaña, y que fue parte de la negociación de esa deuda ajustada por PBI, no por el SER, que era la que tenía que ver con el IPC, sino con la parte de la deuda que tenía que ver con el crecimiento. Y que es la que están cuestionando, y que en realidad los cuestionamientos históricos tenían que ver justamente con que decían que estábamos pagando de más porque decían que no estábamos creciendo lo que estábamos creciendo. En realidad lo puntual de estos reclamos tienen que ver sin ninguna duda con la gestión, que ya inclusive Ana Edwin no estaba a cargo del INDEC. Estaba Norberto Iskovich, y que tiene que ver con la responsabilidad de Axel Kicillof como ministro de Economía. Por eso me parece que vamos a tener que seguir repitiendo estos temas. La hora de Moreno es escuchada, sin ninguna duda, después lo vamos viendo cómo se recogen. Y entonces me aparecen también como ciertas dudas cuando aparece como una pichincha, si ahora cerramos ese pleito que se genera con la justicia de Inglaterra, creo, exactamente. Y entonces también aparece Marcur negociando. A mí cuando aparecen negociando
todo el tiempo y pareciera que tiene que ver, bueno, cerremos, pues si no puede ser peor, y realmente con falta de fundamentos, yo fui tantos años funcionaria pública que nosotros decíamos, son doble comando, ¿viste? Están de un lado y del otro de la mesa. Y un poco siempre esa frase que vos decís, al Vaticano va lo que... del Vaticano viene lo que al Vaticano va, y con el Fondo Monetario, bueno, con estas negociaciones donde están las consultoras internacionales, también me suena a que hay alguna suerte de comisiones, alguna suerte de consultoras que siempre están. Ni hablar de la que apareció ahora en esta disputa con el gobierno de la ciudad, empiezan a aparecer carpetazos, como en este caso el carpetazo a Martín Lustó, donde su consultora cobra por el Congreso de la Nación. Con lo cual, bueno, tal vez podemos dedicar este tema a desarrollarlo muy en particular, porque realmente es muy emblemático esto de que están siempre de los dos lados del mostrador. Así que no me asombra el número, me espanta en realidad que estemos frente a esta situación y este nivel de deterioro, porque realmente hay hambre. Entonces, en el medio de que hay hambre, me parece que a río revuelto hay muchos haciendo negocios. Están así que si uno repasa, que vos lo hacés habitualmente, la trayectoria de Alberto Fernández, de Larreta y de Lustó y alguno más, vamos a encontrar los vasos comunicantes. Por ejemplo, en el equipo de Kicillof y el equipo de Lustó han estudiado en las mismas universidades inglesas, se han graduado en las mismas universidades. Esto ya lo habíamos dicho, vos lo has... están de alguna manera todos transitando por el mismo carril. Después toman opciones políticas, partidarias en términos de conquista de votos, pero en estructura de pensamiento, en proyecto de país, son lo mismo. Y Alberto Fernández ya desde el 2007-2008 que tenía como ejemplo la concertación chilena, ¿no? Esto no se cambia, en estas cositas nos discutimos, pero entre otras cosas la política económica sigue siendo la misma. Y esto me parece interesante que refresques para el próximo programa esta trilogía, incluso a ver Massa por dónde viene, porque también es un encuentro casi generacional, ¿no? El mayor de todos ellos es Alberto Fernández, pero encuentra para dónde transitar, cómo salir. Obviamente que aquí está el interrogante Massa. ¿Por qué Massa se quedaría? ¿Cuál es el incentivo de Massa para quedarse? Y si le garantizan la protección, llegando, digamos, al 10 de diciembre, con este mamarracho de 20 tipos de dólares distintos y toda esta payasada, si le garantizan la protección el día después, o, como uno presupone, entre que termina la elección y viene y asumen, va a haber un tema, un gap de tiempo, y ahí la palabra clave va a ser sincerar, ¿no? Vamos a sincerar la economía, pero cuando vos sincerás la economía, el gobierno que está se lleva toda la porquería. Bueno, ese sería el caso de Jesús Rodríguez. Me parece que ahí se van allanando los caminos. No descarto también la imposición de la realidad, porque esto del dólar soja no les viene para nada bien. Imagínate que lo que han podido comprar de dólares en una semana, que son las semanas más importantes, son 400 millones finalmente, ¿no? Ayer compraron 300 y pico, pero hoy ya compraron 100 y pico. O sea, no viene con el dinamismo que tuvo el 1 y que tuvo el 2, porque no está el compromiso de las exportadoras que tenían la soja en stock. Ahora el stock lo tienen los productores, y entonces la soja, el maíz que se tiene que vender, es el maíz de esta cosecha. Mientras que el año pasado lo que se vendía era el stock, parte del cual lo tenían las exportadoras. Entonces Aracle, que ahora es asesor del presidente, era muy fácil tener compromiso. Hizo un acuerdo para vender más caro su propio stock. Mirá qué bueno. Qué bien, qué importante. Los mostradores, ¿no? El mostrador, un lado, el otro. Es importante para el ministerio llenarse de asesores así, así claro. Nos hunde del todo. Pero lo que planteó Pablo,
también el vaso comunicante en el modelo extractivista, porque me ven, piden reuniones los muchachos del progresismo, y te dicen, bueno, pero no nos salvamos con Vaca Muerta, con el litio, ahí no tenemos los dólares. Y cuando uno le dice, pero ustedes no estaban en contra del quebracho, como lo hicieron los ingleses, no decían que eso estuvo mal. Ahora estaba mal para el quebracho y está bien para el litio. ¿Cómo es que qué les pasó? Por eso que está diciendo Pablo Chaliú es muy importante, pero muy importante. Cómo se vinculan también en el modelo rentístico. Porque finalmente el modelo de producción y trabajo es el modelo del peronismo. Y esto está dando que hablar, es importante. No sea cuestión que quizás en eso también vayamos transitando una agenda y varios empiecen a hablar de industrializar el país. Nos conformamos, no, lo nuestro no son proyectos personales. Pero obvio, por supuesto. Bueno, Guitia, se nos fue yendo el programa. Se nos fue rápido, se nos fue rápido. A ver, Pimpi. Yo quiero decir algo que no tiene nada que ver con lo que venimos hablando. Quiero apelar a que la publicidad del gobierno nacional explicando quiénes son los sectores que se tienen que vacunar, que son los prioritarios por la gripe, ¿no? Sí. Que dejen de invisibilizarnos a las mujeres, que no digan, quieren decir personas gestantes para las personas que no se ven a sí mismas como mujeres están embarazadas, no me importa que incluyan. Me niego a que nos excluyan. Las mujeres embarazadas son mujeres que están esperando un hijo. Quiero que esté mencionado entre las personas que deben ser protegidas. No nos escondan detrás de una frase que no se sabe qué es o que, si se sabe, expresa una pequeña minoría y son mujeres gestantes. Nosotros que tenemos más de 65 años, no voy a decir cuántos más, estamos entre las que debemos vacunarnos. Las mujeres embarazadas también. Muy bien, Pimpi. Y potencialmente gestantes no son bueno, ustedes hasta los 90. Es que eso es lo que a mí me no mata, quede, que digamos, escúchame, si dicen ¿no? personas gestantes, personas menstruantes, a mí me dejan afuera de todo. Salgo del universo, hermano, basta. Y no podés decir practicante gestante, practicante a gestar. Practicante no gestante. No, pero podés practicar para gestar, aunque quizás no tenés que practicar más seguido. No, pero ahí están otras cosas, porque se practica no solo para gestar. Araña. Bueno, usted ya dejó de practicar. Usted ya dejó de practicar porque ya tiene nietos. Escúcheme, nosotros somos quiere aquí. La Noelia se está poniendo nerviosa. Cerremos, dice mándele un beso y un abrazo a todos los compañeros. Le mando un beso a todo el equipo, a Noelia de Radio Caput, a Fer Morgaray especialmente, nuestro abrazo muy fuerte. Che, y a Ariel Carlino, que se murió su mamá esta semana, un abrazo. Un abrazo a quienes retransmiten el programa y a todos y a todas nuestras oyentes. Un fuerte abrazo peronista y hasta el próximo viernes. Nos vemos, chao. Giramos en la tierra, todos salimos del mar, todos habitamos el planeta, todos queremos amar. Nadie quiere la guerra, todos deseamos la paz, nada que nos detenga hasta encontrar felicidad. En el presente, a miles de años se encuentra. Todo lugar es el centro del mundo. 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 Todo lugar es el
radiocaput.com. Mientras todos